público en la actualidad. Como vos mismo lo decís, el transporte público hoy en día está en jaque, está en una situación que pocas veces o casi nunca se ha visto en una crisis sin precedentes que hay que tratar de sacarla con trabajo y también en cierto punto con un sincericidio, ¿verdad? O sea, con una sinceridad también y con ganas de querer salir adelante con una nueva mentalidad. Entonces, para empezar, justamente ese fue el título que elegí para esta pequeña introducción. Como bien lo dijo Pedro, somos un medio emergente de noticias sobre el transporte público. No somos técnicos, no somos ingenieros del transporte, no somos empresarios del transporte, es más, somos personas que nos gustan los buses y que encontramos en el transporte público un hobby que ahora lo queremos, queremos llevarlo al siguiente nivel, ¿verdad? En el caso de Instabus. Entonces, quiero hacer un pequeño análisis, digamos, desde el punto de vista, digamos, social y con un enfoque relativamente técnico, porque, como dije, no tengo mucho de eso, ¿verdad? Entonces, básicamente, para empezar, yo creo que, y también en honor al tiempo, creo que tenemos que hablar del transporte en sí, porque el transporte es tan importante y fundamental para el desarrollo de la sociedad como hoy en día la conocemos, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que el hombre pudo expandirse, pudo desarrollarse justamente gracias al transporte y eso produjo una mejora en el desarrollo social, el desarrollo de la sociedad y de la economía de los pueblos a través de la historia. El transporte, creo yo que al igual que la comunicación, se han convertido en herramientas básicas, fundamentales para la sociedad. Y el transporte de pasajeros, específicamente, que podemos hablar de forma general como buses, trenes, aviones, barcos, etcétera, también cumple, como dije, hoy en día un rol demasiado importante para cualquier urbe que desea estar a la vanguardia y también, digamos, en la modernidad, o sea, ingresar a esa tan añorada modernidad y es hacer de esa urbe una urbe reconocida y destacada por ello. Ahora, un ejemplo claro de lo que es el transporte sería si yo coloco un centro comercial en un lugar X, necesito que el transporte público que alimente mi centro comercial. Si a ese centro comercial, por ejemplo, a ese súper o a ese shopping o a lo que sea, se le saca el transporte público, está sacando prácticamente gran parte de los ingresos de ese local. O también un claro ejemplo que dio también un amigo en la semana, ¿de qué te sirve hacer un hospital si no tenés cómo llegar? ¿O de qué te sirve tener diferentes cosas en el ambiente si no tenés cómo asistir a ese lugar, asistir a esa situación? Entonces, una de las palabras que a mi criterio es una de las más importantes dentro del transporte público, ya hablando del transporte público local, es justamente la modernidad. La modernidad es una palabra para mí muy importante, pero que en la actualidad no se ve reflejada. Y no hablo justamente de la modernidad, digamos, de los equipos, de tecnología, sino que muchas veces también modernidad de pensamiento, modernidad de acciones y modernidad también en protocolos y en el servicio. Tengamos en cuenta, y un punto muy importante, que el transporte público, como bien lo dice, el transporte de pasajeros es un servicio público, pero es prestado por empresas privadas. El transporte público sería el mejor ejemplo de una APP, por ejemplo. O sea, la alianza público-privada es el mejor ejemplo de cuando el gobierno tiene los itinerarios, pero no lo explota y cede a las empresas privadas para que hagan ese trabajo. Siempre y cuando le entreguen las garantías, ya sean para que pueda operar, las garantías jurídicas, las garantías de operatividad, etcétera, que hablamos de rutas, etcétera. Entonces, hoy en día tenemos que dividir el transporte, a mi criterio, en dos, en la gran batalla, empresarios
versus Estado. ¿Y por qué digo batalla? Porque hoy en día y desde el año 93 no se ve que haya un trabajo en conjunto. No debería de ser así. No debería haber una batalla entre el gobierno y entre el sector público y que el afectado sea el pasajero. Tenemos que tener en cuenta que, hablando otra vez del primer punto, que es la modernidad, el transporte público paraguayo tuvo relativamente 3 saltos importantes al presente, ni siquiera al futuro. O sea, desde el año 93, el transporte público se ha manejado de la misma manera. Nunca hubo un cambio, nunca hubo una mentalidad que lleve, o por lo menos nosotros no vemos una mentalidad o un cambio en ese sistema. A mediados de la década del 95, uno vio el primer avance en modernidad, que fue la primera renovación de la flota de buses mediante los créditos del Banco Nacional de Fomento. El segundo paso importante, que obviamente la renovación de flota siempre lleva a un relanzamiento del transporte público hacia un mejor trabajo. También después, con el tiempo, eso se volvió a hacer otra vez un trabajo, o sea, un sector que por más que lo intentó, siguió siendo mediocre en el servicio y obviamente también en las prácticas lo convirtió en un servicio prácticamente obsoleto. Después pasamos a mediados del 2010, de la década del 2010, allá por el 2015, cuando mediante el Plan Maestro de Transporte se compran o se realiza una nueva modernización de flota. Prácticamente la mayoría de las empresas compraron buses 0 kilómetros con aires, etcétera. Se implementó un nuevo sistema de pasaje, que era el pasaje, digamos, con aire, con Wi-Fi, que solamente una empresa lo presenta o lo sirve hoy en día. Y para mí el mayor salto, el que necesitaba el transporte público, se dio nada más que hace meses, luego de una traumática transición como fue el tema del sistema de billetaje electrónico. Es un sistema que hoy en día perdió cierta credibilidad, o en ese momento perdió cierta credibilidad para el pasajero por justamente la falta de idoneidad y la falta de trabajo conjunto por parte de las empresas de transporte y del gobierno. Tenemos que tener en cuenta dos aspectos. Hay una responsabilidad empresarial y una responsabilidad gubernamental. Justamente al ser el que presta el servicio, las empresas hoy en día tienen que tener un concepto diferente que el que yo veo que tienen, y tienen que mejorar en el sentido, primero, como dije, en el pensamiento y en los protocolos con los que están trabajando. El gobierno, por su parte, tiene que generar mayores garantías para el desarrollo de las empresas privadas, y también debería de estar, digamos, un poquito más compenetrada y también más equipada con personal o con recursos humanos técnicos. Hay que decir la verdad, hoy en día los entes reguladores de transporte están técnicamente movidos por muchas personas políticas no tan técnicas, en algunos casos específicos, en otros no. Y también hay cosas que no se entienden por el lado de la operatividad. Por ejemplo, el sistema de billetaje electrónico. Emanuel, tenés 2 minutos más o menos. Perfecto. El sistema de billetaje electrónico está siendo hoy en día operado por las empresas que las regulan por el Viceministerio de Transporte, que son reguladas por el Viceministerio de Transporte. Y, por ejemplo, la DINATRAN, que tiene una gran cantidad también de empresas que están operando bajo su administración, no están siendo administradas ni trabajadas con el sistema de billetaje electrónico. ¿Y cómo se entiende que el principal ente regulador del transporte nacional no trabaje con ese sistema, siendo que es un sistema aprobado, un sistema verificado en otros países, y que lastimosamente acá, por la falta, como dije, de idoneidad de los técnicos y de los personales de control y empresariales, que también trancaron muchísimo el sistema,
no pudieron mantenerse, o sea, tipo, tardaron demasiado, dilataron muchísimo la implementación y hoy en día... Tenés que ir cerrando. Sí, señor. Llegamos a este punto. Entonces, para ir cerrando, porque obviamente es un tema muy, muy grande, la pandemia también tiene su injerencia en esto. Entonces, hay muchas ideas que podemos tener, hay muchas cosas que podemos decir, pero lastimosamente si no se cambia la mentalidad y si no se cambian los protocolos de acción de parte del gobierno y de parte de las empresas, el transporte público va a seguir quebrando, el transporte público va a seguir sufriendo y el transporte público se va, como dice el señor Pedro, a acabar. Eso es todo, muchísimas gracias y seguimos con el debate.